Cuando uno ingresa en un nuevo universo, en una nueva aventura o en un nuevo emprendimiento, siempre debe tratar de aprender y conocer las normas que rigen ese nuevo mundo. Entonces, yo lo que quiero en este video es expresarles a ustedes, contarles cuáles son las reglas que me encontré en algún artículo de Investopedia y que para mí han sido claves para entender el funcionamiento y los lineamientos que uno debe seguir antes de poner cualquier centavo en uno de estos proyectos. Esta es mi experiencia, este es mi recorrido, soy CryptoBernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde comparto mi experiencia y mi conocimiento sobre el mundo de las criptomonedas, los proyectos DeFi y todo lo que tiene que ver con los ingresos pasivos, recordándoles que no soy su asesor financiero y que lo único que estoy haciendo acá es mirando y e investigando todo lo que tiene que ver con este estilo de inversiones para evitar que yo o los que me ven en estos videos cometan los errores que otros han cometido y que yo en algunos casos al no seguir estas reglas los he cometido. Este video se llama las 6 reglas de oro del mundo DeFi. Entonces acá los dejo. Estoy en ese momento en las afueras de la ciudad y por eso en el fondo oyen la lluvia, pero es un lugar muy agradable y desde acá les voy a contar cuáles para mí han sido las 6 reglas de oro en el mundo DeFi. Y esto lo encontré en un artículo de Investopedia, el cual les recomiendo. Voy a poner el link en el video para que conozcan la fuente de esta información. Entonces, el primero es esta regla. La primera regla es esta: nunca invierta más de lo que esté dispuesto a perder. En varios de los proyectos y protocolos que he visto, cuando hay algún rug pull o cuando se demoran en pagar, uno empieza a oír una cantidad de señoras o señores o jóvenes que han invertido la plata que nunca debieron haber invertido y que están muy angustiados porque no ven la forma de recuperar esta inversión. Entonces, esto es importantísimo: nunca invierta más de lo que esté dispuesto a perder. La segunda regla es use your DCA o use el DCA. ¿Qué significa Dollar Cost Averaging? Lo mostré en el video pasado, que es un promedio. Promedie las compras. Entonces, cuando va a comprar, lo que decía en el video anterior, cuando va a comprar Bitcoin, no se preocupe porque lo compró en 30.000 y ahora está en 29.000. Lo que debe hacer es, más bien, cuando empiece a invertir, es, si va a invertir $1,000, invierta de 100 en 100 en diferentes puntos de la curva. Esto significa que cuando esté en 30.000 y caiga a 29, puede comprar otros $100. Cuando esté en 28, compra otros 100. Cuando vuelva a subir a 28.500, compra otros 100. Y así completa un ciclo de compras donde tiene unas compras promediadas y después vas a ver que compró en todos los momentos de la curva, en todos los momentos cuando el mercado está bear o cuando está bull. Entonces ahí va a poder hacer diferentes movimientos. Haga un correcto due diligence o DYOR. DYOR significa do your own research. Haga su propio análisis e investigación. ¿Qué significa esto? Yo puedo hacer el mío. Yo puedo tener una opinión y deseo de invertir con diferente interés al suyo. Entonces, lo que yo vaya a hacer con mi plata es muy diferente a la que usted vaya a hacer con la suya. Tengan mucho cuidado en este sentido, porque acá diferimos. Mi proyecto de vida es muy diferente al suyo. Entonces, haga su due diligence con respecto a lo que usted quiere hacer. La siguiente regla es: no se ponga creativo. Quédese con los mayores activos. Los activos más importantes y más grandes, los proyectos más importantes y más grandes son los que debemos estar metidos. ¿Qué regla hay acá adicional a esto que me gustaría poner entre paréntesis? Revisen el proyecto como tal, miren que tenga algo detrás, no miren solamente por bonito ni por nada así, solamente miren lo que tenga de fondo. Entonces hay muchos proyectos que proponen que uno invierta y que realmente no tienen ningún fondo, no tienen ningún valor agregado. Quédese con los mayores activos, quédese en inversiones como el Bitcoin, quédese con inversiones como el Ethereum, quédese en canales o redes como la que es el Binance Smart Chain, quédese en Polygon, en Avalanche
en este estilo de cosas. No se vaya a donde no conoce, porque pues allá quién sabe qué puede pasar. Use depósitos seguros o use su billetera fría. ¿Qué significa? La diferencia entre una billetera fría y una caliente es importantísimo entenderlas. La billetera fría es aquella que se conecta externa a un portátil, a un computador, y desde la cual vamos a dar instrucciones. Una billetera caliente puede ser una como un MetaMask, puede ser como una Trust Wallet, que estas billeteras sirven para vincularnos o conectarnos a los diferentes protocolos. Pero cuando tenemos nuestra plata en nuestras criptomonedas en la billetera fría, nadie va a poder tener acceso. Hay algunas cosas que sí podrían tener acceso porque nosotros les ha dado acceso a nuestra billetera, pero para eso hay unos sistemas de revocar el acceso. Entonces ahí lo mostraremos en otros videos, o lo pueden investigar en otros videos que lo he visto que lo explican. Hay un protocolo que se llama Revoke que le quita el acceso a los diferentes protocolos para disponer del capital propio. El siguiente, importantísimo. Esta regla es, si no creo que la última ya, es use el sentido común, diversifique. Use el sentido común es no se meta en una cosa que suena loco. ¿Cómo va a tener uno un proyecto que genera el 8% diario y que el dueño del proyecto no sea millonario? Entonces, eso se lo preguntaban a la gente de Crypto Program, que no se sabe bien si el tipo lleva 15 años haciendo lo mismo, siendo súper exitoso con esto, ¿por qué está tratando de que otras personas inviertan y después de haber pasado por varios rug pulls en el proceso? Entonces, yo tenía mis dudas con Ed en Crypto Program. Esta semana tomé la decisión de retirar mi inversión de ahí. No significa que esa apuesta que están haciendo algunos no sea válida. Esos proyectos pueden tener validez, pero para mí, en sentir, ya no tienen más validez. Entonces, pues, los dejo con estas reglas. Ojalá las pongan en práctica, miren, investiguen un poco antes de tomar cualquier decisión y recuerden que la plata que se han ganado no es fácil recuperarla. Entonces, no la boten a la caneca, inviértanla bien. Muchísima suerte, nos vemos en la próxima. No olviden de darle like a este video y suscribirse al canal.